Todos creían que era ciega, pero ella veía más de lo que cualquiera podía imaginar, y lo que ocultaba cambiaría la vida del ranchero para siempre. Bienvenidos a Cuentos de Época. Cuéntanos en los comentarios desde qué país nos estás escuchando, porque hoy te traemos una historia que no olvidarás. Texas, 1886. El sol de la tarde caía con furia sobre el polvo del pueblo, tiñendo todo con un resplandor anaranjado, como si el cielo ardiera en silencio. El mercado de ganado estaba por terminar, pero los gritos persistían y el aire olía a cuero seco, sudor rancio y madera caliente. Junto al gran corral central, un grupo de hombres con sombreros sudados discutía precios entre tragos de whisky barato y carcajadas de desprecio. Samuel Reyes los observaba desde la sombra de un establo, con la mirada baja pero alerta. A sus 27 años ya conocía demasiado del mundo como para confiar en él. No había venido a comprar, sino a estudiar los caballos, las yeguas, los hombres, y entonces la vio. No fue la yegua herida lo que captó su atención, aunque tenía costillas marcadas bajo el pelaje y sangre seca en el lomo. Fue la joven. Estaba sentada justo detrás del corral, con los pies desnudos cubiertos de polvo y un pañuelo atado sobre los ojos. No hablaba, no lloraba, no pedía nada, solo respiraba inmóvil, como una sombra olvidada en medio del bullicio. «¡Última oferta!», gritó el subastador, alzando un bastón de hierro sobre la cabeza. «Yegua vaya, 3 años, cojea pero fértil. ¿Quién da 5? Llévate a la yegua y a la muda por 4», bramó una voz entre la multitud. El dueño de la voz era un hombre grande, con la camisa empapada de sudor y una botella en la mano. En la otra sujetaba una cuerda áspera atada a la muñeca de la joven. «¿Está en venta también?», preguntó Samuel, acercándose con pasos firmes. «Claro que sí», respondió el borracho, encogiéndose de hombros. «Salió de mi primera mujer, creo. Dice que no oye, no habla y encima está ciega, pero limpia bien, cocina sin quejarse y no hace ruido. Es como tener una escoba viva. ¿Te interesa?». Hubo algunas risas gruesas entre los hombres. Uno escupió en el suelo, otro murmuró algo sobre criar animales y mujeres por igual. Samuel miró a la muchacha. El pañuelo cubría completamente sus ojos. El rostro, aunque sucio, tenía líneas suaves. No debía tener más de 20 años. Su cuerpo, aunque delgado, estaba erguido, y su silencio no era el del miedo. Era otra cosa, algo contenido. «¿Cuál es su nombre?», preguntó. «¿Nombre?». El hombre rió. «Le digo, tú», y viene. «¿Para qué necesita nombre una muda ciega?». Samuel no respondió. Solo sacó unos billetes del bolsillo interior de su chaqueta. $4. El borracho los tomó sin protestar, con una sonrisa sucia en los labios. «Toda tuya. Pero no digas que no te advertí. Hay algo raro en esa». Cuando Samuel se acercó a la chica, ella se estremeció ligeramente, pero no retrocedió. Él desató la cuerda con cuidado. No dijo nada. Tampoco ella. La yegua caminaba mal, pero caminaba. Samuel la tomó de las riendas y comenzó a avanzar. Con un gesto suave, indicó a la joven que lo siguiera. Ella obedeció, y aunque no podía ver, sorteó con precisión una piedra grande en el camino antes de tropezar con ella. Él lo notó, pero no dijo nada. Caminaron en silencio a través del pueblo. Los niños los miraban con curiosidad, algunos adultos con recelo. Cuando llegaron al borde del rancho de Samuel, el sol ya comenzaba a hundirse detrás de los cerros bajos. La brisa traía olor a heno y leña. Samuel abrió el portón y guió la yegua hacia el establo. La muchacha se quedó parada en la entrada, con los brazos pegados al cuerpo, esperando instrucciones. Sus labios no se movían. Su pecho subía y bajaba con una calma inquietante. Él regresó por ella. No le gustaba imponer la voz,
Así que señaló la puerta del granero con la cabeza. Ella asintió, apenas. Caminó con pasos suaves hasta entrar. Adentro, Samuel dejó a la yegua en una de las cuadras vacías, tomó una lámpara de aceite y encendió la mecha. La luz llenó el espacio con una calidez amarilla, y la muchacha giró el rostro justo antes de que la llama prendiera. Él frunció el ceño. La observó con más detalle. Su respiración era pareja. Sus pies descalzos no buscaban el suelo a ciegas. No tanteaba, no dudaba. Se movía como alguien que sabía exactamente dónde estaba. Sacó un pedazo de pan duro de una canasta colgada en la pared y lo puso sobre la mesa. «Siéntate», dijo. Ella obedeció sin titubear. Se sentó con una precisión que desentonaba con su supuesta ceguera. Samuel la estudió en silencio por un largo minuto. «No estás ciega», dijo en voz baja. La muchacha no reaccionó, pero su garganta tragó saliva. Y eso, para Samuel Reyes, fue suficiente para saber que tenía razón. La noche cayó sin ceremonias. En el granero, solo el leve chasquido de la lámpara y el resoplido cansado de la yegua rompían el silencio. Samuel se quedó junto a la mesa, con los brazos cruzados y la mirada fija en la muchacha. Ella no se había movido desde que se sentó. Como si el aire le pesara sobre los hombros, él no repitió su acusación, solo esperó. Después de varios minutos, se acercó lentamente, sacó una silla y se sentó frente a ella. «Puedo entender que tengas miedo», dijo sin dureza, «pero si estás fingiendo, aquí no necesitas hacerlo». La muchacha alzó la barbilla apenas. El pañuelo seguía sobre sus ojos. No habló. Samuel se inclinó hacia adelante. «Lo noté cuando esquivaste la carretilla, cuando caminaste sin tropezar, con nada, cuando giraste la cabeza antes de que la lámpara se encendiera. No necesitas convencerme, ya lo sé». Una pausa. Solo el viento afuera silbaba entre las rendijas del granero. Y entonces, lentamente, ella levantó las manos y se quitó el pañuelo. Sus ojos eran claros, no en color, sino en expresión. Un marrón almendrado que no esquivaba el suyo. Por un instante, Samuel sintió que lo miraban con más honestidad de la que había recibido en años. «Mi nombre es Luz María», dijo por fin, con una voz suave pero segura. «Y no estoy ciega». Samuel asintió una sola vez. Ella se irguió un poco, como si al quitarse el disfraz su cuerpo reclamara dignidad. «Fingí estarlo, porque si no lo hacía, no estaría viva». El silencio que siguió no fue de juicio, fue de respeto. Samuel bajó la mirada como si darle ese espacio fuera la forma más justa de escucharla. Luz respiró hondo. No buscaba compasión, solo decía la verdad. «Mi padrastro, él». Su voz titubeó un segundo. «Me vendía cada vez que se quedaba sin dinero. A veces a hombres que querían algo sumiso, otras veces a dueños de tabernas que necesitaban a alguien decorativo. Aprendí que si fingía estar rota, nadie me quería, nadie me tocaba. Pasaba desapercibida, invisible». Sus manos se apretaron sobre el regazo. «Un día me vendieron con una venda en los ojos. Me quedé así y sobreviví». Samuel sintió un nudo en la garganta que no era de rabia, era otra cosa, una mezcla de impotencia y respeto. Nadie debía pasar por eso, mucho menos alguien con tanta entereza contenida. «Y hoy», continuó Luz, «no sabía qué otra cosa hacer. El caballo que viste, yo lo había estado cuidando en secreto. Es lo único que quería salvar. Pero él me ató, me expuso, me vendió, como siempre, solo que esta vez apareciste tú». Samuel la miró de nuevo, ya no como una desconocida, sino como una herida abierta, una verdad caminando sobre pies descalzos. «¿Por qué no dijiste nada antes?», preguntó él. «¿Porque no sabía si podía confiar en ti?». La respuesta fue directa, sin adornos, como todo en ella. Samuel asintió.
Luego se puso de pie y caminó hacia una alacena donde guardaba mantas. Sacó una limpia y se la tendió. El establo no es digno de ti, pero por ahora es lo más seguro que tengo. Mañana veré dónde puedes dormir mejor. Luz no tomó la manta de inmediato. ¿No vas a echarme? No. No. ¿Tienes miedo de que te esté mintiendo en todo? Samuel se volvió hacia ella. Ya me mentiste en lo más grande, y sin embargo aquí estás. Con la venda en el suelo, ella bajó la mirada, pero no por vergüenza. Era otra cosa, como si estuviera dejando caer una armadura que había usado por demasiado tiempo. «Gracias», susurró. Samuel no respondió. Solo asintió con el rostro, como quien acepta un pacto silencioso. Luego salió del granero y cerró la puerta con cuidado. Desde la ventana alta, Luz vio cómo encendía otra lámpara en la casa. La silueta de Samuel recortada en la penumbra parecía menos dura bajo aquella luz. Esa noche, durmió sobre un poco de heno seco, con la manta sobre los hombros y la yegua descansando cerca. Por primera vez en años, no soñó con huir, soñó con quedarse. La mañana siguiente amaneció con una calma espesa. El cielo estaba cubierto de nubes bajas, grises y suaves, como si el día aún dudara si debía comenzar. En el granero, la paja crujía bajo los pasos de Samuel mientras abría la puerta. Luz María ya estaba despierta, sentada contra la pared con la manta sobre los hombros y la yegua acostada a su lado. No parecía asustada, parecía en espera. «Ven», dijo él sin levantar la voz. Ella se levantó de inmediato. Aún descalza, aún en silencio, lo siguió fuera del granero, cruzando el patio de tierra apisonada que separaba el establo de la casa principal. Samuel abrió la puerta y esperó a que entrara. Ella dudó un instante, como si cruzar aquel umbral fuera un acto demasiado íntimo. Luego dio un paso y otro. La madera crujió bajo sus pies. Adentro, el aire olía a café viejo y leña apagada. Había una mesa de madera al centro, con 2 sillas y un pequeño fogón encajado en la pared del fondo. Todo estaba limpio, austero, funcional. «Siéntate», ordenó Samuel, sirviendo café en 2 tazas de hojalata. Luz se sentó. No preguntó nada. Solo lo miró en silencio. Él le puso la taza delante. Luego se sentó frente a ella. Bebió un trago, la miró directo a los ojos y dijo: «Si vas a quedarte, hay reglas». Ella asintió despacio. «No me importa que hayas mentido, pero aquí las mentiras no duran. Si quieres inventar cosas, hazlo, pero tarde o temprano las sabré». Silencio. «No me importa tu pasado, pero si algún día ese pasado llega a tocar esta puerta, quiero saberlo antes que nadie». Luz bajó ligeramente la mirada. «Y lo más importante», agregó Samuel, «este lugar es pequeño, pero mío. Lo cuido, lo limpio, lo respeto. Si decides quedarte, será también tu responsabilidad hacerlo respetable». Ella alzó la vista. Había una chispa en sus ojos, algo que no era miedo ni orgullo. Era una especie de acuerdo tácito, como si ya supiera que aquello era más hogar de lo que había tenido en años. «Entiendo», respondió con voz baja. Samuel se levantó y dejó su taza en el fregadero. La habitación al lado de la cocina está vacía. Tiene una cama, poca ropa, puedes usarla. «Gracias. Hoy lloverá», añadió mientras caminaba hacia la puerta. «Si quieres ayudar, puedes comenzar barriendo el porche». Luz no dijo nada más. Tomó su taza entre las manos y la sostuvo como si aquel calor le devolviera una parte perdida de sí misma. La lluvia comenzó al mediodía, como había dicho Samuel. Fina, constante, con olor a tierra mojada y hojas viejas. Luz se había puesto una camisa masculina y un pantalón de trabajo que encontró en un baúl del cuarto.
Le quedaban grandes pero cómodos, y por primera vez en semanas tenía el cuerpo cubierto sin temor. Barrió el porche, limpió la entrada del establo y ayudó a cubrir con lona los sacos de grano que estaban expuestos. Samuel la observaba desde lejos, fingiendo estar ocupado, pero la veía cómo se movía sin titubear, cómo se adelantaba a las tareas, como si ya conociera el lugar. Eso le intrigaba y le molestaba un poco también. Por la tarde, mientras la lluvia golpeaba los ventanales, ella cocinó una sopa sencilla con lo poco que encontró en la alacena: papas, zanahorias, algo de carne seca. Cuando Samuel entró, la casa olía a comida, caliente. «No pregunté si podía usar la cocina», dijo ella. «Si está más limpia que como la dejé, puedes usarla cuando quieras». Él se sentó a la mesa. Ella sirvió sin hablar. Comieron en silencio, pero no era un silencio incómodo. Era denso, sí, cargado de cosas que no se decían, pero también era una pausa, un terreno neutral. «¿Por qué cocinas tan bien?», preguntó de pronto Samuel. «Porque me enseñaron a hacerlo desde los 9 años», respondió. «Porque si cocinaba mal, no comía». Samuel no replicó, solo bajó la vista. Cada frase de ella era una cicatriz. «¿Y tú?», preguntó Luz, sorprendiendo a ambos. «¿Por qué vives solo?». Él la miró un instante. Luego se encogió de hombros. «Porque los hombres como yo no saben quedarse, ni hacer que otros se queden». Ella sostuvo su mirada. Y por primera vez, Samuel sintió que sus propias palabras eran una confesión. Esa noche, ya acostados, cada uno en su cuarto, el viento sacudía las ventanas como si el mundo quisiera entrar. Luz estaba envuelta en una manta mirando el techo. A través de la pared podía oír a Samuel afilando un cuchillo, metódico, con ese ritmo lento de quien necesita que sus manos estén ocupadas para no pensar. No estaba enamorada, aún no, pero por primera vez en mucho tiempo no tenía ganas de huir. El sol regresó con timidez al día siguiente. Después de la lluvia, todo olía a limpio, a tierra abierta, a madera que respira. Samuel ya estaba despierto antes del amanecer como siempre. Revisaba los corrales, contaba las gallinas, miraba el cielo como si pudiera leerlo. Desde la ventana de la habitación, Luz lo observaba. Ya no usaba el pañuelo en los ojos. En la casa había dejado de fingir, pero no afuera, no aún. Cuando salió al patio, se aseguró de caminar despacio, con pasos medidos, como si aún necesitara sentir el suelo con los pies. Samuel la vio desde el establo, apoyado contra la viga, sin decir nada. Solo la seguía con los ojos. Ese día no habló mucho, pero actuó diferente. Le pidió que lavara la ropa en el río, aunque había un pozo más cerca. Le pidió que trajera leña, sabiendo que estaba esparcida en distintos rincones del terreno. Le pidió que limpiara el depósito del fondo, donde sabía que había herramientas filosas por el suelo, y ella lo hizo todo. Con precisión, con cuidado, pero sin tropezar. Samuel lo notó, cada pequeño movimiento, cada mirada fugaz hacia el lugar exacto donde estaba lo que necesitaba. Por la tarde, cuando ella entró en la cocina, él apagó la lámpara con disimulo. «¿La lámpara?», dijo Luz, deteniéndose en seco. «¿Se apagó?». «Sí», respondió Samuel sin girarse. «¿Cómo lo supiste?». Luz no respondió. Él se acercó despacio. «Hay cosas que uno siente», dijo ella finalmente. «El cambio de temperatura, el sonido. El silencio también pesa distinto cuando hay oscuridad». Samuel no replicó, pero sus ojos no se apartaron de ella. Esa noche cenaron juntos como siempre. Sopa caliente, pan duro, silencio compartido. «¿Por qué sigues fingiendo cuando sales al pueblo?», preguntó él de pronto. «Porque no sé quién puede verme de verdad. Yo te veo». La frase cayó como un golpe suave pero hondo.
Luz levantó la vista. Él no la decía con doble intención. No, era una provocación. Era una verdad llana. Y aún así no has preguntado por qué. Porque no necesito saber más para respetarte. Ella parpadeó. Nadie le había dicho eso antes. Nadie la había mirado sin querer descubrirla o usarla. Pero necesito saber si alguna vez me mentirás otra vez, añadió Samuel, apoyando el tenedor con suavidad sobre el plato. No, dijo Luz, no más. Los días siguientes transcurrieron en una rutina extraña, suave. Por las mañanas trabajaban juntos. Por las tardes hablaban poco. Y por las noches el silencio se llenaba de todo lo que no se decían, pero comenzaban a sentir. Samuel la miraba distinto, ya no como una incógnita, ahora como una presencia. Luz, por su parte, empezaba a entender que el disfraz que había creado para sobrevivir era, en este lugar, una cárcel innecesaria. Pero quitarse la armadura dolía. Y dolía más porque ahora quería quedarse una tarde. Mientras recogía hierbas cerca del granero, Samuel dejó caer a propósito un clavo oxidado a su derecha. Ella se apartó antes de que tocara el suelo. No era ciego ese reflejo, dijo, él con una sonrisa. Y tú no eres tan callado como pareces, respondió ella sin mirar. Él se rió. Fue la primera vez que ella lo escuchó reír. Y algo dentro de ella cambió. Al caer la noche, Samuel preparó café. Luz estaba sentada en la puerta, mirando el cielo sin estrellas. ¿Extrañas algo?, preguntó él, acercándole una taza. No, lo sé, dijo. Tal vez el silencio, cuando no era soledad. Aquí no estás sola. Lo sé, susurró. Y eso es lo que más me asusta. Samuel se sentó a su lado. No intentó tocarla, no intentó consolarla, solo compartió su presencia. Yo también he fingido cosas, dijo después de un rato, que no me duele el pasado, que este rancho me basta, que prefiero estar solo. Luz lo miró de reojo. ¿Y si te duele? Cada maldita noche, silencio. Pero desde que estás aquí, agregó, el dolor es distinto, no se va, pero pesa menos. Luz no respondió, pero cuando se levantó para irse a dormir, rozó con la punta de los dedos la manga de su camisa. No era un gesto, era una promesa. En el cuarto, al cerrar la puerta, Luz se detuvo frente al espejo pequeño colgado en la pared. Se miró los ojos por primera vez en semanas. Ya no era la chica que fingía estar ciega. Era una mujer que estaba empezando a ver. La semana avanzó con pasos lentos, como si el tiempo mismo se negara a acelerar lo inevitable. En el rancho, el ritmo era el de siempre, el ganado al amanecer, el heno al mediodía, el café al caer la tarde. Pero en medio de esa rutina, algo había cambiado. Era sutil. Un segundo de más en las miradas, un roce no tan accidental, un silencio más largo de lo necesario. Samuel lo notaba. Luz también. Una noche, tras una jornada de trabajo particularmente dura, ella entró a la cocina con las mangas arremangadas y el cabello desordenado. Tenía tierra en las uñas y una ramita de lavanda detrás de la oreja. Samuel la vio y por un instante se quedó quieto, como si sus ojos lo hubieran detenido en seco. «Te ves distinta», dijo sin pensar. Ella frunció el ceño, divertida. «¿Distinta cómo?» «Como si hubieras dormido bien». «No duermo bien desde que tengo memoria», respondió ella, sirviendo agua en una jarra. «Aquí pareces más ligera». Luz se encogió de hombros. «Tal vez porque aquí nadie me obliga a mentir». El silencio que siguió no fue incómodo. Fue denso, lleno de lo que no se decía. Esa noche, Samuel no se fue a dormir temprano. Se quedó sentado en el porche, mirando el cielo. Luz se unió a él con una manta sobre los hombros. «¿Qué miras?», preguntó. «Nada».
Eso es lo que me gusta, que no hay nada, solo espacio. Ella asintió. Luego miró al horizonte, aunque no había nada que ver más allá de la oscuridad. ¿Sabes?, dijo después de un rato. Siempre tuve miedo de que alguien me viera, porque cuando te ven te pueden alcanzar, y si te alcanzan, te pueden romper. Yo también tuve miedo de eso, admitió Samuel. ¿Y aún lo tienes? Él giró el rostro hacia ella. Sus ojos estaban oscuros, pero había un brillo en ellos como de tormenta contenida. Sí, pero ahora no sé si el miedo es a ser alcanzado o a quedarme quieto para siempre. Luz lo miró, y en ese instante el mundo pareció suspenderse entre ambos. No fue planeado, no hubo preámbulo. Samuel se inclinó. Ella no retrocedió. Sus labios se encontraron con una suavidad que dolía. No fue un beso hambriento, fue algo más profundo, una pregunta. ¿Estás aquí? Sin palabras, Luz respondió sin pensar, sin miedo. Por un instante, todo lo que había fingido, todo lo que había huido, se borró. Solo estaban ellos, el rancho, y el silencio de dos personas que por fin se habían tocado de verdad. Se separaron, despacio. Luz no dijo nada. Samuel tampoco, pero sus respiraciones eran distintas, como si ambos hubieran cruzado un puente sin darse cuenta. No estaba en el guión, murmuró ella. No, admitió él, pero no me arrepiento. Yo tampoco. Al día siguiente no hablaron del beso, trabajaron como siempre, prepararon la tierra para el invierno, repararon una cerca caída. Samuel le enseñó a clavar estacas con firmeza. Luz recogió ramas para leña, pero algo había cambiado. Ahora, cuando se tocaban por accidente, ninguno se apartaba. Ahora, cuando uno hablaba, el otro escuchaba de verdad. Ahora, ya no era solo refugio, era el inicio de algo más. Esa noche, Luz se sentó sola frente al fogón. Samuel entró después, con el rostro salpicado de tierra y las botas gastadas. Se quedó de pie un momento, como si no supiera si debía decir algo. Luz lo miró. ¿Estás pensando en huir?, preguntó ella. No. ¿Tú sí? No, respondió bajando la vista hacia el fuego. Por primera vez, no tengo a dónde huir. Él se acercó, se sentó a su lado. Puedes quedarte aquí. ¿Cómo qué? Como tú quieras. Silencio. Luz apoyó la cabeza en su hombro. Samuel no se movió. Esa noche no hubo besos, no hacía falta, había algo más fuerte entre ellos, la promesa silenciosa de que ya no estaban solos. La tormenta llegó al tercer día, no una de viento y agua, sino de papel y silencio. Samuel había bajado al sótano a buscar un cobertor viejo. El invierno se acercaba más rápido de lo habitual y las noches ya mordían la piel a través de las paredes de madera. Revolvió un par de baúles hasta dar con una caja pequeña de hojalata oxidada, olvidada entre herramientas y sogas secas. No la reconocía. Estaba cubierta con una manta gruesa, como si alguien hubiera querido esconderla a propósito. La abrió. Había, dentro, unos pocos objetos: una medalla de latón sin nombre, un lazo de cabello atado con cinta azul y una carta, arrugada con los bordes roídos por el tiempo, pero aún legible. Samuel la desplegó con cuidado. El papel crujió. La tinta estaba algo corrida, pero las palabras aún dolían. A quien encuentre a Luz María Albornoz, no pertenece a nadie. No la vendan, no la den, no la cambien por caballos ni promesas. Huyó por algo más que miedo. Huyó para seguir viva. Si alguien la retiene, lo sabré. Y juro que no habrá piedad. No había firma, solo una inicial temblorosa. A. Samuel. Se quedó quieto. Sintió el peso de cada palabra. Recordó el pañuelo, la cuerda, el silencio con el que ella llegó, y recordó el beso, la cabeza en su hombro, la voz temblando al decir que no quería huir más. Y entonces, sin saber por qué, sintió algo que no esperaba: rabia. No por la carta, ni por lo que contenía,
sino porque no lo había sabido antes. Luz estaba en el granero, cepillando a la yegua. Tarareaba en voz baja una melodía que no tenía letra. Cuando vio a Samuel entrar, supo que algo había cambiado. Él no hablaba, pero su forma de caminar, su mandíbula tensa, sus ojos, ya no eran los mismos. ¿Todo bien?, preguntó. Samuel levantó la carta. ¿Qué es esto? Luz se quedó en silencio. La sangre le abandonó el rostro, no porque no supiera qué era, sino porque sabía exactamente de qué se trataba. ¿Dónde la encontraste? ¿Dónde alguien la escondió? ¿Quién la escribió? No lo sé. ¿Y qué significa eso de no pertenece a nadie? ¿De quién estás huyendo? Luz bajó la mirada. ¿Samuel? ¿Me mentiste también con esto? Ella no respondió. Él apretó los labios. No sé si estoy enojado porque me mentiste o porque no confiaste en mí. Luz alzó el rostro. Nunca te mentí sobre lo que sentía, pero ocultaste esto, porque pensé que si sabías todo, te irías. Samuel dio un paso atrás, como si la confesión lo hubiera golpeado. ¿Quién es A?, preguntó más suave. Mi hermana, dijo Luz, al fin. La única persona que me creyó cuando nadie lo hizo, la que me ayudó a escapar. Me dio esa carta por si alguna vez alguien quería venderme otra vez, para que supiera que yo no era una propiedad. Samuel respiró hondo. Guardó la carta en el bolsillo y salió del granero sin decir nada más. Esa noche no cenaron juntos. Luz esperó en la mesa durante 1 hora. Luego apagó la lámpara y subió las escaleras sola. No lloró, pero el nudo en la garganta la acompañó hasta que el sueño la venció. Samuel no durmió. Se quedó afuera, bajo el alero del establo, escuchando la lluvia golpear la tierra seca. Estaba dividido. No dudaba de los sentimientos de Luz, pero algo dentro de él le decía que había más, que aquella carta era apenas la punta de algo que ella no quería mostrar. Y el problema no era el pasado. El problema era que él ya no sabía si podía protegerla, si ella no se dejaba ver del todo. Al día siguiente, la tensión se palpaba. En el aire, trabajaron separados. Samuel reparó una cerca rota. Luz recogió huevos del gallinero. No cruzaron más de 3 palabras, hasta que, al caer la tarde, ella lo encontró junto al pozo. ¿Vas a echarme?, preguntó sin rodeos. Samuel la miró. Estaba empapado. El barro le cubría las botas, los ojos oscuros, sin brillo. No. Entonces, estoy intentando entender si estoy enojado contigo o conmigo mismo por haberme entregado tan fácil. Luz apretó los puños. No te pedí que lo hicieras. No, pero no lo evitaste. Silencio. Samuel, susurró. No tengo nada más que esto. No tengo apellido. No tengo hogar. No tengo verdad que no haya dolido. Pero no quiero huir más. No contigo. Él la observó por un largo momento. Luego sacó la carta del bolsillo. La miró una última. ¿Ves? Y la rompió en 2. Entonces no huyas, dijo. Pero tampoco te escondas. Ella asintió, con los ojos húmedos, pero sin lágrimas, y por primera vez le ofreció algo más que silencio: confianza. El aire había cambiado. No era el clima, no era el viento, era algo más sutil, una sensación de que el silencio del rancho ya no bastaba para mantener el pasado lejos. La carta estaba rota. El fuego la había consumido por completo en la chimenea de la cocina 2 noches atrás. Y sin embargo, sus palabras parecían seguir flotando en el aire, invisibles, adheridas a las paredes, a los pasos, a los silencios entre Luz y Samuel. Vivían juntos. Sí, compartían tareas, gestos, incluso miradas que hablaban más que sus bocas. Pero algo se había quebrado, o quizás algo había comenzado a formarse, algo nuevo, frágil y peligroso. Y entonces él llegó. Fue un miércoles,
día de mercado. Samuel fue al pueblo por sal, querosén y un par de clavos largos para terminar la valla trasera. Luz se quedó en el rancho, reparando una camisa vieja junto al fuego. El pueblo bullía con la rutina de siempre. Carros de madera, niños corriendo detrás de gallinas, mujeres intercambiando recetas a gritos, mientras hombres escupían tabaco en los bordes del camino. Samuel ya estaba en la ferretería cuando lo vio, un hombre alto, vestido con ropa de ciudad, sombrero gris, botas lustrosas, una chaqueta de lana que no pertenecía al desierto. Tenía barba corta, perfectamente recortada. No era un ranchero, no era de allí. Y lo más inquietante, no compraba nada, solo hablaba, despacio, con todos. «Busco a una joven», le dijo al carnicero. «Morena, delgada, de ojos grandes. Tal vez lleva una venda». El carnicero frunció el ceño, pero negó con la cabeza. Más tarde, el forastero le preguntó lo mismo al dueño de la posada, luego a la esposa del herrero y finalmente a la esposa del pastor, quien, aunque no respondió, con palabras desvió la mirada hacia el este, hacia donde vivía Samuel. Elías Ramírez, un viejo que pasaba más tiempo observando que hablando, se acercó a Samuel con paso cojo. «Ese hombre no es bueno», murmuró. «Tiene mirada de los que buscan no para salvar, sino para atrapar». Samuel sintió un golpe seco en el pecho, apretó los dientes. Terminó sus compras sin hablar más con nadie y montó el caballo de regreso al rancho como si llevara el fuego en la espalda. Luz estaba en la cocina cuando lo vio llegar. Sabía que algo estaba mal. ¿Qué ocurrió? Samuel desmontó sin mirarla. ¿Lo esperabas? ¿A quién? Un hombre de ciudad. Busca a una mujer con tu descripción. Luz palideció. Dijo, ¿su nombre? No, pero preguntó por una joven morena, delgada, de ojos grandes, y que quizás usaba una venda. Ella dejó caer el trapo que tenía entre las manos. «Es él», susurró. «¿Quién?» «Su nombre es Carlos Montenegro. Era socio de mi padrastro. El primero que quiso comprarme cuando yo tenía 16. El que me hizo prometer que si no fingía ser ciega, me mataría. El que desapareció cuando escapé, pero juró que me encontraría». Samuel la miró con una mezcla de furia y miedo. «¿Por qué nunca me hablaste de él?» «Porque no pensé que me seguiría hasta aquí, porque no quería arruinar lo poco que habíamos construido». «Luz, esto ya no es solo tu historia, es nuestra». Ella bajó la mirada. «Lo sé». «¿Crees que vendrá al rancho?» «Si supo que estoy cerca, sí». No es un hombre que deja preguntas sin respuestas. Esa noche Samuel no durmió. Sentado frente a la chimenea, afiló el cuchillo de monte que su padre le había dejado antes de morir. En la otra mano sostenía un vaso de café frío. Miraba el fuego sin parpadear. Luz bajó las escaleras descalza, envuelta en una manta. «No quiero que te enfrentes a él», dijo. «No tienes opción. No quiero que te hagan daño por mi culpa». Samuel la miró. Había algo en su rostro que lo conmovió más que cualquier palabra, el miedo mezclado con ternura. No era solo la muchacha que había fingido estar ciega. Era una mujer que por primera vez tenía a quien perder. «Él no me va a tocar», dijo Samuel bajando la voz. «Y si lo intenta, se va a arrepentir». Luz se acercó. «No me escondo más», dijo firme. «Pero si algo me pasa, prométeme que no volverás a vivir como antes. Prométeme que no cerrarás tu corazón otra vez». Samuel se levantó despacio. «Prométemelo». «Tú», dijo. «Que pase lo que pase, no volverás a fingir que no puedes ver». Luz lo miró largo, luego asintió. «Lo prometo». Se abrazaron sin urgencia, sin hambre, como quien se sujeta a una vida. La mañana siguiente, Samuel fue al pueblo de nuevo, pero esta vez no buscaba clavos. Buscaba a Carlos Montenegro. Y esta vez no tenía intención de hablar. El cielo amaneció encapotado.
Un gris apagado cubría las colinas, y el aire olía a lluvia inminente. La tierra, aún húmeda de las noches pasadas, absorbía los pasos con un silencio espeso. Samuel se calzó las botas con lentitud, revisó el cinturón donde llevaba el cuchillo, apretó los nudillos una vez antes de salir. No llevaba sombrero. No quería sombra sobre los ojos ese día. «¿A dónde vas?», preguntó Luz desde la cocina. «A ponerle fin a lo que te persigue», respondió. Ella quiso detenerlo. Abrió la boca, pero no salió palabra. Samuel la miró por última vez desde la puerta. Su rostro era de piedra, pero sus ojos la estaban despidiendo con una ternura silenciosa. «Vuelvo antes del anochecer», dijo. «No abras a nadie. Si llueve, cierra todo». Luz asintió, y él partió. El pueblo parecía más pequeño aquel día, o tal vez era Samuel quien se sentía más grande. No por arrogancia, sino por decisión, porque esta vez no estaba defendiéndose a sí mismo, estaba defendiéndola a ella. Ató el caballo junto a la fuente del centro. Caminó por la calle principal con pasos pesados, buscando. Nadie lo detuvo, nadie lo saludó. El carnicero bajó la vista. El panadero fingió limpiar harina, todos sabían. Samuel lo encontró en la posada, sentado en la terraza, bebiendo algo oscuro. Carlos Montenegro, traje gris, guantes de cuero, un reloj de cadena colgando del chaleco. «Así que tú eres el hombre que la esconde», dijo Montenegro sin levantarse. «Ella no necesita esconderse», respondió Samuel. «Pero tú, tal vez deberías empezar a correr». Montenegro sonrió. Una sonrisa limpia, calculada. «No vine a pelear, vine a recuperar lo que es mío. Ella no es tuya. Nunca lo fue. Fue comprada legalmente por su padrastro, y él me la prometió. Tengo un documento. Lo que tengas no vale nada aquí». «Ah, ¿no?», Montenegro alzó una ceja. «Porque desde donde yo vengo, las mujeres que huyen suelen ser no perseguidas, y los hombres que las esconden, bien, suelen pagar un precio alto». Samuel se inclinó sobre la mesa, los nudillos blancos de tensión. «¿Sabes qué me dijo ella? Que fingió estar rota para que tipos como tú no la tocaran». Montenegro entrecerró los ojos. «¿Y tú qué? ¿Ahora eres su salvador?» «No», respondió Samuel. «Soy el que la eligió cuando nadie más lo hizo, y el que va a protegerla, aunque tenga que enterrar a los fantasmas que la siguen». Hubo un largo silencio. Entonces Montenegro dejó la copa sobre la mesa. Se levantó. Era más alto de lo que parecía sentado, pero Samuel no dio un paso atrás. «No hemos terminado», dijo Montenegro. «Sí, ya terminaste, y si vuelves a pisar mi rancho, será tu última vez». Mientras tanto, en el rancho, la lluvia comenzó, primero como un susurro, luego como un canto de advertencia. Luz recogía leña cuando la primera gota le tocó la mejilla. Alzó el rostro. El cielo no rugía, pero hablaba. Hablaba como en los días antiguos, cuando su miedo era más grande que sus piernas. Entró al granero, cerró ventanas, aseguró puertas, encendió la lámpara de aceite. La casa quedó envuelta en un resplandor cálido y tembloroso. Y entonces, por primera vez desde que había llegado allí, fue al armario del cuarto. Sacó el pañuelo con el que había fingido ceguera por tanto tiempo. Lo sostuvo entre los dedos. Lo observó y lo arrojó al fuego. «No más», dijo en voz baja. «Nunca más». Se quedó de pie frente a las llamas hasta que el último hilo se volvió ceniza. Samuel regresó poco antes del anochecer, empapado, con la mandíbula tensa y la espalda recta. Luz salió a su encuentro en la galería bajo la lluvia. «¿Lo viste?», él asintió. «¿Y?» «Sabe que no puede tocarte aquí, pero no es un hombre que se rinda con facilidad. Entonces vendrá, tal vez». «¿Y si lo hace?» Samuel se acercó. Tenía los ojos cansados, pero firmes. «Entonces no estará sola».
Luz lo abrazó, ya no como alguien que necesitaba protección, sino como alguien que había elegido quedarse. Esa noche, el cielo se rompió sobre el rancho. Truenos lejanos retumbaban entre las colinas, pero dentro de la casa el calor era distinto. No era de fuego, era de dos cuerpos compartiendo el mismo miedo y la misma promesa. Dormieron separados, pero al otro lado de la puerta cada uno sabía que el otro estaba despierto, esperando. Y cuando el primer relámpago iluminó la madrugada, Luz no tuvo miedo, porque esta vez estaba mirando de frente. El amanecer llegó sin viento y sin canto de aves. El rancho amaneció demasiado quieto, como si la tierra misma presintiera que algo estaba por romperse. El cielo era de un gris pálido y el aire pesaba. Samuel salió temprano, dio la vuelta al corral, revisó los postes del cercado sin decir palabra. Llevaba los hombros tensos, la mandíbula apretada. Luz lo observaba desde la ventana de la cocina. No necesitó preguntarle nada. Ambos sabían que ese día llegaría. Después del desayuno, se sentaron juntos en el porche. Luz sostenía una taza de café entre las manos. Samuel no bebía, solo miraba el horizonte, esperando. Y entonces, 3 golpes secos resonaron en la puerta principal. No fue una llamada apurada ni temerosa. Fue firme, un anuncio. Samuel se levantó despacio, caminó hasta la puerta con pasos pesados y la abrió. Afuera, de pie junto al umbral, estaba Carlos Montenegro. Iba vestido con traje oscuro, guantes de cuero y una expresión de falsa cordialidad. A su lado, un joven más bajo, de cabello perfectamente peinado y portafolios de cuero en mano, lo acompañaba. Llevaban documentos. «Buenos días, señor Reyes», saludó Montenegro como si se tratara de una visita de cortesía. «No venimos a causar problemas, solo a presentar lo que corresponde por ley». Samuel se mantuvo firme en el marco de la puerta. «Hablen». Desde ahí, Montenegro asintió al muchacho, quien abrió el portafolios con manos tensas y sacó una carpeta. «Este documento», dijo el joven, «está firmado por Alfredo Ríos, padrastro legal de Luz María Albornoz. En él se cede su tutela y custodia a don Carlos Montenegro en carácter de socio comercial y acreedor. El documento fue registrado en el condado de Pecos». Samuel no se movió. «También traemos una orden firmada por un juez local que autoriza la recuperación de la joven en caso de fuga y una notificación legal emitida por el alguacil de Río. Frontera». Montenegro sonrió apenas. «No venimos con violencia, señor Reyes, solo con la ley en la mano. Usted ha estado ocultando a una mujer que fue legalmente cedida. Tiene 24 horas para entregarla en la oficina del alguacil. Después de eso, ya no habrá diálogo». Samuel cruzó los brazos. Su mirada era dura, impenetrable. «Lo que usted llama documento no es más que el reflejo de una injusticia. Luz María no es propiedad de nadie. No lo digo yo, lo dice la ley. La ley también ha permitido cosas peores, y no por eso son justas». Montenegro dio un paso adelante, pero Samuel no retrocedió. «No está solo, señor Reyes», advirtió Montenegro. «Está cometiendo obstrucción, encubrimiento. Si se niega a cooperar, perderá más que su tierra». «Lo sé, único que voy a perder», respondió Samuel, «es la paciencia. Váyase». En ese momento Luz salió de la casa. Llevaba el cabello recogido y el rostro firme. Caminó hasta el lado de Samuel y se detuvo allí, en silencio. Montenegro la miró, como si observara una pieza de ajedrez. «Luz, qué gusto verte de nuevo. Aunque reconozco que sin la venda no te reconozco tan fácilmente». Ella no pestañeó. «Usted no tiene poder sobre mí, ni moral ni legal. Ese documento fue firmado por un hombre que me golpeaba, que me vendía. No tiene ningún valor.
Eso lo dirá un juez, lo dirá el pueblo, porque no pienso correr y no pienso callar. Samuel la miró. Había algo en su voz que no había escuchado antes. No rabia, no miedo, era convicción. Ya escuchó lo que vino a escuchar, dijo Samuel. Ahora márchese. Montenegro se acomodó los guantes, lanzó una mirada gélida y giró sobre sus talones. Volveré mañana con el alguacil, dijo, y más vale que ella esté lista. No soy hombre que deja asuntos inconclusos. El joven del portafolios lo siguió sin mirar atrás. Cuando se fueron, Luz se dejó caer en los escalones del porche. No lloró, solo respiraba con dificultad. Samuel se agachó a su lado. No vamos a entregarte, le dijo. Lo sé, no vamos a correr, tampoco quiero hacerlo. Entonces, ¿qué quieres? Luz lo miró. Sus ojos estaban húmedos pero no rotos. Quiero quedarme, quiero luchar. Por primera vez, quiero enfrentar algo sin huir. Samuel le tomó la mano. Y no vas a hacerlo sola. Esa tarde, Samuel cabalgó hasta el pueblo. No para esconderse, para hablar. Fue a ver al herrero, al pastor, a la dueña de la tienda. Les contó lo justo. No pidió ayuda, solo dijo la verdad. La gente no respondió enseguida, pero al caer la tarde, comenzaron a llegar al rancho. Una familia dejó un cesto de pan. Una mujer trajo un frasco de miel y un pañuelo bordado. Un niño dejó una nota escrita con lápiz. Ella es buena, no la dejen ir. Samuel no dijo nada, pero en sus ojos había un brillo nuevo. No era esperanza, era decisión. Esa noche, Luz encendió la lámpara de aceite y escribió en el pizarrón que colgaba junto a la puerta. Hoy decidí ver, y ya no voy a cerrar los ojos. El amanecer llegó con el sonido seco de cascos en la tierra. No era un jinete solitario, eran 3 caballos, uno montado por Carlos Montenegro, los otros 2 por el alguacil del condado de Pecos y su asistente, un joven nervioso con rostro pálido. La tierra del rancho seguía húmeda por las lluvias recientes, pero firme. Samuel ya los esperaba en el porche, con la espalda recta y el rostro endurecido por las decisiones que uno ya no puede deshacer. No tenía el rifle a la vista, pero no lo necesitaba. Su presencia bastaba. Montenegro desmontó con aire de victoria. El alguacil se quitó el sombrero, incómodo. «Buenos días, señor Reyes», dijo el alguacil sin convicción. «Hemos recibido una solicitud formal de entrega. Venimos en cumplimiento de una orden notarial válida». Samuel no respondió de inmediato. Solo observó a Montenegro, que ya sonreía con el orgullo de quien cree que el mundo puede comprarse con tinta y firma. «Ella está aquí», dijo finalmente Samuel, «pero no irá a ninguna parte». «No le corresponde a usted decidirlo», interrumpió Montenegro. Fue entonces cuando Luz salió de la casa. Llevaba un vestido sencillo, el cabello recogido, la frente alta. No había sombra en sus ojos. «Estoy aquí», dijo mirando al alguacil, «y no tengo intención de esconderme». El alguacil bajó la mirada. Le temblaban los dedos. «Señorita, según el documento que tengo, usted está bajo tutela de don Montenegro. Si eso es verdad». «Ese documento fue firmado por un hombre que me maltrataba», interrumpió Luz, «y se dio mi vida como si fuera un saco de trigo. ¿Eso también es legal?». El alguacil no supo qué responder. «Yo no soy muda, no soy ciega, y ya no tengo miedo. No vengo a suplicar, vengo a defender lo que soy, y no estoy sola». Fue en ese momento que se escucharon voces detrás de la colina. Primero una, luego 3, luego una docena. Hombres y mujeres del pueblo, a pie, a caballo, incluso en carretas, comenzaron a llegar al rancho. El pastor, el herrero, la maestra de escuela, la panadera, hasta la viuda que nunca salía de casa apareció, con el bastón en una mano y un pastel en la otra. Se alinearon detrás de Samuel y Luz, en silencio. El alguacil los miró sorprendido.
Montenegro, por primera vez, perdió la sonrisa. «¿Qué es esto?», espetó. «Esto», respondió el pastor, «es un pueblo que ha decidido ver que no todo lo legal es justo», añadió la maestra. «Ver que esa muchacha ha curado a nuestros niños, ha alimentado a nuestras familias y ha caminado entre nosotros con más honestidad que muchos de los que se dicen hombres», dijo el herrero. «No vamos a permitir que se la lleven», dijo firme una mujer con su bebé en brazos. «No otra vez», Montenegro giró hacia el alguacil. «¿Va a permitir esto? Es una rebelión». El alguacil se pasó la mano por la cara, incómodo. Yo no vine para una guerra civil, vine a cumplir una orden, pero si toda la comunidad está en contra, no soy yo quien va a decidir». Montenegro se acercó un paso. «Exijo que la ley se cumpla». Samuel dio un paso al frente. Luz le sostuvo el brazo. «No tiene sentido gritar», dijo ella. «Ya nadie lo escucha». Montenegro miró a todos. Su caballo, su papel, su título. Nada tenía peso frente a esas miradas. «Esto no va a quedar así», murmuró. Montó con furia. El alguacil no dijo una palabra más. Lo siguió con la cabeza gacha. Los 3 caballos se alejaron entre el polvo del camino. Nadie aplaudió. Nadie celebró. Solo hubo silencio, un silencio de respeto, de algo que acababa de nacer. Más tarde, cuando el pueblo se había ido, cuando la calma volvió, Samuel y Luz se sentaron bajo el árbol del patio trasero. «¿Crees que vuelva?», preguntó ella. «Tal vez, pero si vuelve, sabrá que no estamos solos». «Hoy vi cosas que nunca pensé ver». Samuel la miró. «¿Qué viste?». Ella sonrió. «A mí misma, de pie». Esa noche, en el pizarrón de la entrada, Luz escribió con tiza blanca: «El miedo no se va, pero ya no decide por mí». Samuel, al leerlo, le besó la frente, y juntos se quedaron en el porche, viendo cómo la luna iluminaba la tierra que por fin era suya. La luna estaba llena esa noche, alta y redonda, como un farol silencioso colgado sobre el rancho. El aire olía a leña quemada, a tierra húmeda y a pan recién horneado. La casa, por primera vez en semanas, respiraba en calma. Samuel se sentó frente a la chimenea, con una taza de café tibio entre las manos. No pensaba en Montenegro, no pensaba en la carta rota, ni en el juez, ni en el alguacil, solo pensaba en ella. Luz, que ya no usaba vendas. Luz, que hablaba con voz firme, que escribía frases valientes en el pizarrón y que ahora recorría la cocina como si siempre hubiese pertenecido a ella. Escuchó sus pasos bajar por las escaleras. Ella apareció con un vestido sencillo, suelto, el cabello recogido con una trenza suelta. Tenía los ojos claros, no de color, sino de intención. «¿No puedes dormir?», preguntó con una sonrisa leve. «No quiero dormir», respondió él. «No todavía». Luz se acercó, se sentó a su lado y por un momento ninguno habló. El fuego crepitaba, lanzando sombras danzantes sobre las paredes de madera. «¿Qué se hace?», dijo ella en voz baja, «cuando ya no hay nadie persiguiéndote». Samuel sonrió apenas. «Se respira, se vive. Y si no se sabe cómo, se aprende». Él le ofreció un trago de su café. Ella lo probó, hizo una mueca y rió en voz baja. «Sigues sin saber medir el azúcar. Tú siempre pones demasiado, porque me gusta dulce». «A mí también». No hablaban del café. Ninguno de los dos lo necesitaba. Luz se levantó, caminó hasta la ventana y la abrió. El aire fresco entró con suavidad, acariciando las cortinas. Afuera, el campo dormía bajo la luna, las hojas quietas, los animales en silencio. «Este lugar me conoce», dijo ella. Samuel la miró. «No, este lugar te estaba esperando». Ella se giró. «¿Y tú?». «Yo también». Luz cruzó la habitación en 1900. Silencio.
Se detuvo frente a él, lo miró con esos ojos que alguna vez fingieron no ver, y luego, sin pedir permiso, tomó sus manos y las llevó a su rostro. ¿Qué ves cuando me miras? Veo lo que quiero cuidar, no lo que quiero poseer. Ella cerró los ojos, y cuando los abrió de nuevo ya no había distancia entre ellos. Samuel la besó. No fue como el primero. No fue pregunta, fue certeza, fue refugio. Ella respondió con los labios, con el cuerpo, con un suspiro que parecía sacado de los rincones más antiguos de su alma. La noche avanzó despacio. Él apagó la lámpara. Ella desató su trenza. Las sábanas olían a lavanda, y sus cuerpos al fin dejaron de temblar. No hubo prisa, no hubo miedo, solo dos personas que se habían visto de verdad y se elegían, no por necesidad, sino por amor. A la mañana siguiente, el sol entró tímido por las rendijas de la ventana. Luz despertó antes. Se quedó observando el rostro de Samuel, tranquilo, dormido. Se levantó despacio, bajó a la cocina y preparó café. En el pizarrón, escribió con una flor silvestre en el marco: Hoy no empieza una vida nueva. Hoy continúa la que siempre debí tener. Cuando Samuel bajó, la encontró sentada en la galería con los pies descalzos y la mirada perdida en el horizonte. ¿Y ahora?, preguntó él. Ella lo miró. Ahora vivimos. Sin esconder los ojos, Samuel se sentó junto a ella. No dijo nada, solo tomó su mano, y así, en medio del silencio, con los campos dorados y el viento suave, supieron que Oquetinam construido, Alija era un refugio verdadero. Habían pasado semanas desde que Montenegro desapareció del mapa. Ninguna carta, ninguna visita, ninguna amenaza, solo el silencio. Y en ese silencio creció algo distinto. La tierra empezó a dar nuevas flores, las gallinas comenzaron a poner más huevos, el molino volvió a funcionar, y el rostro de Luz ya no era el de una fugitiva, era el de una mujer en su sitio. Cada mañana Samuel preparaba el café. Cada tarde ella escribía una nueva frase en el pizarrón de la entrada. Se convirtió en una costumbre. Los niños del pueblo venían a leerlas, algunas veces en silencio, otras con preguntas. Un día, uno de esos niños, Luisito, con los zapatos rotos y la cara llena de tierra, le preguntó: ¿Usted siempre supo que podía ver? Luz sonrió. Siempre lo supe, pero me convenía que los demás no lo supieran. ¿Y no era aburrido? Era solitario. ¿Y por qué lo hacía? Luz lo miró con ternura. Porque hay cosas más peligrosas que estar solo, como estar visto por la persona equivocada. El niño asintió, aunque no entendía del todo. Luego se fue corriendo, pero no sin antes dejar una piedrita pulida sobre el escalón. Un pequeño agradecimiento. Samuel observaba todo con una paz que no recordaba haber sentido antes. Ver a Luz reír, verla abrir las ventanas sin miedo, escuchar su voz cantar bajito mientras cocinaba. Ya no era la misma mujer que había encontrado aquel día, sucia, temblorosa, fingiendo sombras. Ahora caminaba con la espalda recta, no porque ya no tuviera miedo, sino porque había decidido no cederle más espacio. Una tarde, Samuel la encontró, sentada en el porche con una libreta en las manos. ¿Qué escribes? Ideas, respondió. Para una escuela. Él arqueó una ceja. ¿Una escuela? Sí, aquí mismo, para niñas, para las que no tienen voz, para las que fingen no ver, para las que creen que no pueden hablar. Samuel se sentó a su lado. ¿Y qué vas a enseñarles? A usar sus ojos, a usar su rabia, a usar sus manos. ¿Y si sus padres no las dejan venir? Entonces les enseñaré a escaparse. Rieron juntos. Y en esa risa había futuro. Los domingos, la galería del rancho se llenaba. Mujeres que antes no se miraban al espejo. Hombres que antes no sabían cómo pedir perdón. Jóvenes que venían en silencio y se iban con los ojos húmedos. Luz no predicaba, solo contaba su historia. Y al hacerlo,
Les daba permiso a otros para contar las suyas. Una tarde, mientras ella hablaba con una joven que no podía leer, Samuel salió al campo y plantó una nueva cerca, no para encerrar, sino para marcar el comienzo de algo nuevo. Clavó cada estaca con paciencia. Al terminar se quitó el sombrero y miró el cielo. «Gracias», susurró. No sabía a quién, tal vez a la vida, tal vez a ella. Cuando llegó el invierno, la casa ya no era solo un hogar. Era un refugio, una biblioteca improvisada, un aula, un comedor comunitario, y en el corazón de todo eso, Luz seguía escribiendo frases en el pizarrón. Una de ellas decía: «Aquí no se huye, aquí se aprende a quedarse». Un anciano que nunca había hablado desde la muerte de su esposa se quedó observando esa frase por varios minutos. Luego, sin decir palabra, dejó una flor sobre el escalón. La flor estaba seca, pero aún conservaba su perfume. En una noche especialmente fría, mientras el fuego crujía en la chimenea y la lluvia golpeaba el tejado, Luz le dijo a Samuel: «¿Crees que Montenegro volverá? Tal vez. El rencor no viaja, ligero». «¿Y si vuelve?», Samuel la miró. «Entonces encontrará algo distinto. Ya no eres la misma». «No, ya no soy una mujer que finge oscuridad. Eres luz». Ella sonrió. «Eso dijiste el primer día, y lo repetiría todos los días de mi vida». Se abrazaron en silencio, y en ese abrazo el mundo pareció detenerse, no para mirar, sino para honrar a quienes se atrevieron a quedarse. Cuando llegó la primavera, los árboles dieron fruto. El pizarrón decía: «La raíz más fuerte es la que nadie ve». Y el rancho, antes olvidado, se convirtió en tierra fértil, tierra de los que no huyen. Pasaron los años, y el rancho, aquel rincón perdido entre colinas y caminos de polvo, ya no era simplemente un hogar, era un símbolo, un espacio al que llegaban cartas de mujeres de otros pueblos, buscando refugio, guía o simplemente consuelo. Algunas venían con hijos en brazos, otras llegaban solas, con la espalda curvada por la culpa, o los ojos bajos de tanto miedo acumulado. Luz las recibía a todas, sin preguntar demasiado, sin juzgar. A cada una le daba un espacio en la galería, una taza caliente, una hoja en blanco, un espejo, una frase escrita con tiza nueva. «No naciste para esconderte. La herida también florece. Si te tiembla la voz, habla igual». Ya no era solo una mujer con historia, era una raíz que sostenía a otras. Samuel, ahora con el cabello cubierto de hilos de plata, seguía arreglando cercas, preparando leña, cuidando los animales. Nunca se cansaba de verla cruzar la cocina con su andar sereno. Nunca dejó de elegirla. Una mañana, mientras colgaban mantas al sol, él se acercó y le dijo: «¿Te das cuenta de todo lo que construiste?». Luz lo miró. «No, solo sé que no me fui». Eso bastó. En la entrada del rancho ahora había un nuevo cartel de madera tallado a mano por una de las jóvenes que se quedó a vivir allí. El cartel decía: «Hogar de los ojos abiertos». Debajo, pequeñas placas colgaban con los nombres de cada mujer que había pasado por ese lugar y decidido empezar de nuevo. Algunas volvieron a sus pueblos, otras se quedaron, y una, incluso, viajó lejos y fundó otra casa parecida en la frontera. El legado de Luz no era su historia, era su valor multiplicado. Una tarde de verano, mientras el cielo se cubría de nubes suaves y las cigarras cantaban sin prisa, Samuel se sentó junto a ella en la vieja mecedora. «¿Te arrepientes de algo?», preguntó Luz. Pensó un momento. «Solo de no haber llegado antes, pero si lo hubiera hecho, quizás no habría aprendido a mirar con los ojos cerrados». «Yo te habría encontrado igual», dijo él. Ella apoyó la cabeza en su hombro. «Gracias por no pedirme que fuera otra. Gracias por enseñarme a ver». Al caer la noche, antes de cerrar la puerta, Luz escribió por última vez en el pizarrón:
No soy la mujer que huyó, soy la mujer que volvió y se quedó. Y bajo ese cielo, entre el canto de grillos y el olor a tierra mojada, supo que había sembrado un bosque donde antes solo había polvo y que ahora otras caminarían por ese bosque sin fingir oscuridad. Si esta historia tocó tu corazón, si alguna vez sentiste que debías fingir para sobrevivir, recuerda esto, no estás sola, no estás solo. Hay lugares y personas donde no hace falta huir, solo quedarse y florecer. Déjanos en los comentarios si tú también crees que el valor no es gritar, sino atreverse a quedarse. Y si conoces a alguien que aún camina con los ojos cerrados, comparte este video. Podría ser la luz que le estaba faltando.